sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Como podrán haberse dado cuenta, hace una semana el entrenador de los chicos subió una foto de Taehyun, Jungkook y Namjoon posando a las afueras del gym al que asistieron en Los Ángeles. Dicha publicación dejó en claro que tendría un vlog en un par de días más, y cuando nos levantamos en la madrugada del 24 de septiembre, supimos que tendríamos demasiados momentos de Taekook que nunca podremos olvidar. Inicialmente, cuando pudimos ver los resultados de Jungkook mientras hacía pesas y tenía a Namjoon atrás, Taehyun estaba a su lado para cuidarlo al verlo quejarse por el dolor, incluso tocándole la cabeza con cuidado y parte de su musculoso brazo. Taehyun pareció decirle algo, pero debido al corte de la cámara y que era principalmente el motivo del video, no se alcanzó a escuchar exactamente lo que le dijo, pero nos quedamos con la sorpresa de haber visto a Jungkook haciendo ejercicios sin camiseta y a Taehyun tocando y cuidando donde más podía mientras sonreía. Cuando Taehyun estaba haciendo pesas frente al espejo, Jungkook se lo quedó viendo detrás con una expresión que era fácil de entender. Asentía tan domesticado cuando veía el cuerpo entero de Taehyun, y a diferencia de cómo Namjoon veía a Taehyun mientras esperaba su turno, Jungkook definitivamente estaba disfrutando de la vista que ese cuerpo le brindaba. Lo gracioso fue que cuando Jungkook comenzó a fingir que era el entrenador Ma Sung-ho y Taehyun le daba toda la razón, entre ellos mismos comenzaron a decir que era Ma Sung-ho y ese era su canal de YouTube, diciendo que ahora mismo estaban dándole clases a Namjoon, quien estaba sufriendo por el entrenamiento mientras tenía a Taekook haciendo travesuras atrás. Cuando Jungkook imitó a Sungho y dijo que su apariencia era hermosa, lo dijo pensando en cómo el entrenador siempre lo mencionaba, a lo que Taehyun le dijo a Jungkook, siguiendo ese juego de imitar al entrenador, que alguna vez había escuchado que su apodo era Rey Demonio, y luego le hacían zoom a su rostro, alejándose un poco de Jungkook para agacharse y tener una toma desde abajo para el entrenamiento. Lo bonito fue que cuando estaban así de cerca, con sus cabezas pegadas a la otra, no había incomodidad ni sentimientos de rechazo, y aquí podías ver cómo por fin estaban mostrándose naturalmente como ellos eran, así de juguetones y felices, esperando a que Namjoon terminara de entrenar y tan cercanos como solo ellos podían serlo, haciendo todo lo que muchas personas ni siquiera podrían soportar, ya que cuando fue el turno de Jungkook para entrenar en la máquina, se dio cuenta de que Taehyun estaba grabándolo desde ese ángulo, por lo que entre risas le dijo a Taehyun que dejara de filmarlo ya, haciendo que Taehyun terminara riéndose fuertemente porque había sido descubierto. Pero no podemos culpar a Taehyun teniendo a Jungkook que se ve y luce así, con los muslos que Taehyun debía grabar. Ahora, si recuerdan que al principio pudimos ver que Taehyun estaba cuidando de que Jungkook hiciera bien los ejercicios y lograba tocar parte de su brazo y cabeza, más tarde pudimos saber la conversación que estaban teniendo en ese momento, ya que cuando Taehyun comenzó a decirle que estaba haciéndolo bien y Jungkook contaba las veces que estaba haciendo las flexiones, extrañamente en vez de preguntarle al entrenador qué tantas tenía que hacer, Jungkook se dirigió directamente a Taehyun para saber cuánto más tenía que estar ahí, a lo que cuando Taehyun le dijo que debían ser 10, terminó expresando en voz alta que el cuerpo de Jungkook se veía excelente, elogiando eso que podía ver con sus propios ojos y aprovechando para dejárselo saber. Para el momento en el que le dijo que lo hiciera uno por uno y le indicó que bajara la cabeza, mientras Jungkook sufría ante el dolor, Taehyun le preguntó qué estaba haciendo ahora mismo, girándose para mirarlo desde el espejo y no perdiéndose de ningún momento, con esa expresión tan legible que fue fácil saber que estaba orgulloso de lo que veía, por lo que cuando Jungkook preguntó si podía usar el impulso, Taehyun no dejó de verlo con esa misma expresión que revelaba todo lo que sentía, y una sonrisa que fue causa de Jungkook. Ni siquiera puedo explicar lo que verlos así causó mucho en los Taekook Shippers que esperamos por este momento. Es una situación que probablemente no hubiésemos imaginado, pero que definitivamente no nos hace quejarnos, porque es algo que siempre soñamos. Así que cuando terminaron de entrenar en el primer día, frente al espejo donde se tomaron dicha foto para revelar el vlog, pudimos verlos hablar de que era el tercer día y había sido cansado. Más tarde, para el cuarto día y la continuación del vlog, Taehyun comenzó saludando a la cámara, mientras le hablaba a los espectadores del canal del entrenador, y diciendo que en ese día, el señor Jungkook fingió estar enfermo, y no fue ese día, por lo que iba a comenzar a grabar para YouTube solo. Lo extraño es que no estaba precisamente solo, pero por alguna razón Taehyun tenía en mente que si no estaba Jungkook era como si no estuviera con nadie más, por lo que cuando dijo que estaba grabando YouTube solo, automáticamente recordó que también estaba con Namjoon,
y reafirmando como si se hubiese dado cuenta de ese detalle, que ahora solo quedaban los dos entrenando, haciendo que este preciso momento fuese uno de los más reveladores por cómo Taehyun siempre termina exponiendo lo que siente y piensa, ya que sin Jungkook es como si realmente se sintiera solo. 김종국 씨께서 꾀병을 부리는 바람에 저 혼자 저랑 김남준 씨 이렇게 두면서 Y cuando el propio entrenador dijo que Jungkook no pudo salir porque estaba enfermo, fue gracioso ver que Taehyun había optado por decir que había fingido su enfermedad, como si estuviese resentido porque no lo había acompañado, aunque el entrenador terminó confirmando que realmente no se había sentido bien para ir, aunque supimos los pensamientos que Taehyun había tenido en ese momento. Lo interesante es que cuando Jin vio una publicación de una cuenta fan de Taekook que tenía los animales representativos de Taehyun y Jungkook, Taehyun también comenzó a contestarle solo a cuentas Taekook y a quien tenía el nombre de Jungkook como ID de identificación. Y como hemos visto que ha estado respondiendo solo cuentas que tengan aquellos animales representativos, no es de extrañar que Taehyun hubiese preferido estar activo solo para responderle a esas personas y a nadie más. De todos modos, ver esos momentos tan cercanos, lindos y llenos de complicidad son la locura que siempre necesitamos. No es necesario ser tan explícitos para saber que Taekook es así de lindos con el otro en todo momento. La manera en la que Jungkook ama dejarse cuidar por Taehyun y busca siempre seguir sus indicaciones a pesar de tener al propio entrenador ahí, es un hecho que nadie puede borrar. Y que Taehyun sepa que a las personas les arde que siempre le responda a Taekookers y siga haciéndolo con más empeño, no es algo que podamos ignorar. Agradecidos por lo que podemos tener de Taekook sin necesidad de ediciones ni inteligencias artificiales, y lo mucho que ellos siempre se amarán hasta el final.